Ya, si hay un tema que nos une y nos emparenta hoy con distintos países del mundo en la agenda y en la conversación es este, que tiene que ver con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha sacudido la economía global al imponer aranceles recíprocos con una dura arremetida a la Unión Europea, a China y a Japón fundamentalmente, dejando a la espera lo que pueda pasar con Canadá y también con México. Nuestro país no queda fuera con el 10% base de ese gravamen. Hacienda, en todo caso, ha salido a poner paños fríos por la exclusión del cobre, mientras que en el empresariado la agricultura se declara en completa alerta, pues temen por el impacto fundamentalmente en las exportaciones. Benjamín Quinteros está esta mañana con nosotros aquí en el estudio de ADN Hoy para venir a contarnos los detalles y las reacciones. ¿Cómo te va, Benja? Buen día. Muy buen día. Muy buenos días. El Día de la Liberación llegó y con bombo y platillos en la Casa Blanca. ¿Cómo lo bautizó Trump? Como lo bautizó Trump, sí, claro. El Día de la Liberación. ¿Para quién? El 2 de abril va a quedar marcado en la historia de Estados Unidos, parte de las declaraciones del mandatario estadounidense, porque tras varias semanas de incertidumbre, Donald Trump cumplió con sus amenazas y concretó el aumento arancelario anunciado desde que llegó por segunda vez a la Casa Blanca. En una performance al más puro estilo Trump, el magnate norteamericano explicó las medidas que permitirán de alguna manera fortalecer la economía local, o eso es lo que él espera, parte de sus declaraciones, ya que al aumentar los gravámenes al resto de los países se impulsará la producción local, todo esto sin importar las consecuencias que podría tener en la economía mundial. Son 97 los países que tendrán aumento de impuestos entre potencias mundiales y otros más pequeños. Sobre el punto, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que habrá un piso base de 10 puntos y se asegurará que se cumplan las nuevas reglas. Ustedes ven que las cifras son desproporcionadas e injustas. Al mismo tiempo vamos a establecer un límite mínimo básico de 10%. Esto se aplicará a otros países para evitar que hagan trampas y tengamos ayuda para reconstruir nuestra economía. Así que tendremos gente atenta a los aranceles, a las importaciones. Ya, en la práctica son prácticamente todos los países del mundo. Él pone como un solo bloque, por ejemplo, la Unión Europea, que han sido históricamente uno de los principales aliados comerciales y los grava con tasas altísimas. Hay indignación en Europa, están cayendo las bolsas mundiales, ya cayeron en Asia. Lo mismo está ocurriendo a esta hora en el viejo continente y se está preparando, ya lo vamos a ver, por parte de algunos de estos países respuesta por lo que ellos dicen son medidas absolutamente unilaterales, porque Trump lo presenta esto como aranceles recíprocos. O sea, ellos nos cobran, nosotros les vamos a cobrar lo mismo en circunstancias de que la cifra, cómo se llega, por ejemplo, al 10% que dice Chile le cobra, es un cálculo que acá todavía se está pidiendo explicaciones, digamos, porque se supone que con los tratados de libre comercio ese arancel es cero de lado y lado, y Chile no le cobra a Estados Unidos un 10%, que es lo que ahora le quiere cobrar como base, como piso, a los países, entre comillas, más amigos, parte importante de ellos acá de Latinoamérica. ¿Cuáles son, en términos concretos, Benjamín, los cambios que trae esta política que ayer anuncia Trump en materia de aranceles, o sea, de impuesto a lo que ellos van a importar, y cuáles son las naciones o los territorios más golpeados? Sí, yo les mencionaba esta performance al estilo Trump porque él de alguna manera no les dice tú me cobras tanto, yo te voy a cobrar tanto. Él saca una planilla gigante, claro, donde salen algunos de los países mencionados, entre ellos Chile, en la imagen, y dice, por ejemplo, China nos cobra 67%, nosotros vamos a ser un poco más gentiles y le vamos a cobrar un 34%. Es parte de su fórmula de decir, no vamos a ser tan malos como Estados Unidos, pero vamos a subir los aranceles. Ahora, las consecuencias que eso tiene son mucho más grandes, sea un 34%, sea un 40%, sea un 50%. El punto es cómo se llega a ese cálculo, o sea, cómo se llega al 67% de China, cómo se llega al 10% de Chile, cómo se llega, o sea, al 40% que él dice le cobra a Europa, que también es muy engañoso. Sí, y falta explicar eso, falta tener la explicación en concreto con lo que nos pasa o lo que nos pega más fuerte a nosotros de ese 10% de Chile. ¿De dónde salen esos números? Claro, lo único que sabemos, ya vamos a estar con ese detalle, Benja, pero que a Chile no se le cobra ese 10% porque Chile le esté cobrando el 10% a los productos norteamericanos, porque está en el contexto del acuerdo de libre comercio, pero sí entra en los países que tienen ese piso mínimo de castigo que le impuso a Chile y a otros. Claro, dentro de los menos afectados, dicen algunos. El anuncio de Trump se traduce en un terremoto económico global, porque si bien el magnate ya había adelantado que habría aumento arancelario a países como Canadá y México, la decisión final fue mucho más grande y completa. Como decíamos, estos 95 países, incluida la Unión Europea, son muchos más. Se habla de potencias mundiales como por ejemplo China, a quien le aumentó a 34% los impuestos. Es precisamente ahí donde está el mayor peligro, ya que China ahora podría arremeter en contra
contra de Estados Unidos y desatar indiscutiblemente esta guerra comercial. En los últimos minutos lo que ha dicho el gobierno chino es hacer un llamado, un poco bajándole el tono y diciendo, esperamos que el presidente Trump entienda un poco cómo esto puede repercutir en el mundo y veamos la fórmula más fácil para poder solucionarlo. De todas maneras, no nos vamos a quedar callados. No, claro, pero en una de esas, y ayer también se planteaba por parte de algunos expertos, en una de esas, en este espacio de desconocimiento, de incertidumbre, de qué significa, de cómo se calcula, ¿hay algún margen para cierta negociación? Pensando en lo que ha pasado antes, por ejemplo, con México y con Canadá. Le impone aranceles a México, habla después con la presidenta Sheinbaum y eso se revierte. Vuelve a pasar, vuelve a hablar con la presidenta. Entonces, en una de esas, en esa falta como de explicación, yo no digo que no vaya a subir los aranceles, pero en una de esas, en ese espacio de falta de explicación del gobierno norteamericano, ¿hay algún margen para que se ajusten ciertas teclas, sobre todo con potencias como China o como la Unión Europea? Y es más o menos lo que se ha visto en los últimos minutos de lo que pretende el gobierno chino. Ahora, ¿qué tanto tiene que perder China? Son países muy distintos. México y Canadá son vecinos de Estados Unidos. Cierto. Pierden mucho más al pelearse con Estados Unidos. China ahora tiene varias opciones. Dentro de ellas, tomar una postura similar a la que tomó Estados Unidos y subirle los impuestos a todo el mundo. Y decir, desatemos la guerra comercial de lleno. O lo otro que podría hacer es subirle los impuestos a Estados Unidos y buscar esto o encontrar una oportunidad de esta arremetida estadounidense e incluso bajarle a otros países y ahí encontrar un nicho y crecer aún más. Porque ese es el tema. Estados Unidos, o en este caso el presidente Trump, dice, vamos a volver a crecer. Lo que queremos es que la industria norteamericana crezca. Ahora las consecuencias que puede tener son muy grandes, incluso para los propios norteamericanos. Claro. Hablamos de una economía global que se ve golpeada en medio de una guerra comercial, pero ¿quién dice que esta fórmula de Donald Trump va a ser positiva para el comercio estadounidense? ¿Cómo van a subir los precios, por ejemplo, de los productos locales o de los productos que son importados? Claro. Porque va a haber represalias sí o sí. Y tú decías, Paula, Chile no queda fuera de esta fórmula, ya que ahora los productos nacionales que ingresen a Estados Unidos para ser comercializados tendrán que pagar un gravamen de un 10%. Este piso, ellos dicen, nos cobran 10, cobramos 10. Sin embargo, el cobre queda fuera y eso sí es una buena noticia. El presidente Gabriel Boric dio sus primeras declaraciones durante las últimas horas en medio de su viaje por India. Él habló sobre estas repercusiones, ya había sido un poco crítico con Donald Trump, ahora llamó a la unidad del sector o de la política chilena en medio de esta arremetida norteamericana. Vamos a estar siguiendo con atención el devenir de esta situación, pero les puedo decir con tranquilidad que Chile ha tomado las medidas correspondientes, se ha anticipado a esta situación y estamos trabajando unidos. Le pido a la política chilena, es grandeza, es altura de miras y es unidad para enfrentar juntos el escenario internacional que hoy día está convulso. Una oportunidad, decía el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, también hace algunos minutos, esto podría ser una oportunidad para la economía local. ¿Qué tan así puede ser? Es que eso es bien interesante, esa mirada también, porque hay quienes dicen, a ver, si aplicó un 10% de impuestos parejo para todo lo que importa, Chile va a estar en ventaja, por ejemplo, con su fruta respecto de la fruta que pueden enviar de Europa. Claro. O con los vinos. Los vinos de Chile, claro, una tasa del 10%, pero los vinos españoles, los vinos franceses tienen más de un 20%. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, extremando el análisis, digamos, uno podría verlo como una oportunidad para Chile. Y lo otro respecto de... Y con el cobre fuera de la ecuación, que era como el principal... Claro, y los productos de madera, digamos, por el momento. Madera. El tema también de las represalias, porque en Europa ya están pensando en represalias, en China están pensando en represalias, pero países pequeños como el nuestro, uno dice, ya, si nos cobran un 10, cobrémoslos de vuelta un 10. Pero hoy día el principal producto que importamos de Estados Unidos es combustible. Más del 40% de las importaciones desde Estados Unidos es combustible. ¿Le vamos a aplicar un 10% de impuesto al combustible que va a terminar pagando la persona que a esta hora nos está escuchando? O sea, ¿a usted le gustaría que se subiera un 10% más la benzina producto de una respuesta a estos aranceles de Estados Unidos? Yo creo que por lo menos en ese caso no debiera ser la medida correcta. O sea, usará la fórmula estadounidense y se subirán algunos productos y se dejarán afuera otros de la ecuación, como lo que ocurre en este caso con el cobre, que de alguna manera lo que viene a eliminar el anuncio de ayer, cuando se vio en esa tabla de Donald Trump que estaba Chile, generó alerta porque no sabíamos si el cobre estaba o no estaba, qué significa eso. Ahora, más allá de cuál va a ser el impacto directo en la economía local, sí va a haber un impacto indirecto y que tiene que ver con la guerra comercial. Que está asociado
a las respuestas. Es que sí, porque si a China, por ejemplo, le empieza a ir peor económicamente Lógico. a raíz de esta represalia, China va a comprar menos cobre. Si a Estados Unidos le empieza a ir peor, Estados Unidos va a comprar menos cobre, y son las dos potencias que compran el cobre chileno. Entonces sí o sí puede haber una situación ahí compleja. Van a subir también productos como las frutas, las verduras. Está bien lo que tú decías, Mauricio, ese 10% en comparación con otros, pero de igual manera sube, y también podría ser que el comercio norteamericano compre menos. El salmón también va a subir, y ahí la industria salmonera está bien preocupada con lo que eso pueda generar en medio de la industria chilena. Y por otro lado, si bien Chile está dentro de los países menos afectados, la guerra comercial igual podría generar complicaciones a nivel global que golpee la economía local. Así lo confirmó la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez. Esta decisión impacta a la economía global, lo cual tiene un efecto indudable para un país pequeño y globalizado como Chile. En el caso particular de nuestro país, la tarifa aplicada es la menor, similar a la de más de 90 países en el mundo. Eso significa que nuestra posición relativa no empeora, pero sí pierde por la tarifa de 10%, por posibles barreras en otras economías, por la inestabilidad de los mercados y el frenazo global. Ya, ahora la otra gran pregunta ayer, en medio de este como desconcierto, ¿no? Cuando Trump hace esta performance y presenta esta lámina y cada país se ve en esa lámina, es en el caso de Chile, ¿qué pasa con el Tratado de Libre Comercio que pone arancel cero a los productos norteamericanos que ingresan a nuestro país? Y es algo que también se ha ido como dilucidando en la última hora. Un tratado de libre comercio que cumple 22 años este 2025, que ha sido parte importante del crecimiento de la economía local, y en su minuto, cuando Donald Trump empieza con esta arremetida, mucha gente salió a decir, hay un tratado de libre comercio. Ahora muchos otros decían, es Donald Trump. Bueno, o sea, claro. No se puede esperar mucho más allá de un presidente que a lo mejor va a hacer cambio. No nos tendría que sorprender que incumpla. Claro. Solo recordar, el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, que fue de los primeros que firmó Chile, se comenzó a negociar en el 94, yo me acuerdo todavía la foto de Frey, con Clinton, el primer ministro de Canadá, y Zedillo de México, era el NAFTA más Chile. Estuvo 10 años negociándose y se viene a firmar el año 2004 con la ratificación además de los respectivos congresos, tanto del Congreso de Chile como del Congreso en Estados Unidos, y toda esa negociación se tira por la borda ahora. Claro, yo ayer veía un video de Soledad Alvear, que era canciller en su minuto. Sí, pues. Pero o no necesariamente se tira por la borda. Porque lo respeta en parte en comparación con el resto de los países. En la práctica lo desconoce. Sí, pero hay una interpretación ahí que deja abierto un margen, que tiene que ver con las cosas que el gobierno chileno tiene que averiguar a qué significa ese 10%. Claro, porque ya hay productos que están fuera de ese tratado de libre comercio. Claro, exacto. El azúcar, el Tal whisky cual. estadounidense son parte de los productos. Y hay que precisar que este tratado no libera del pago de impuestos a los productos, sino que es un acuerdo preferente, y por ello gran parte de los productos importados de Estados Unidos a Chile y viceversa no tienen aranceles altos. Sin embargo, Trump en su gráfica trata de empatar los gravámenes de los países y dice, Chile nos cobra 10, nosotros les cobramos 10. Todavía no sabemos de dónde salen esos 10 puntos. Va a tener que ser la Casa Blanca la que explique cuáles son los productos que Chile le cobra un 10% a la importación a Estados Unidos. Osvaldo Rosales, exdirector de Relaciones Económicas Internacionales y quien formó parte de las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio, puso en duda los números planteados por la Casa Blanca y afirmó que es muy probable que a raíz de estos anuncios haya una recesión económica en varias partes del mundo. Chile hoy día le cobra a Estados Unidos exactamente 0.000. Por lo tanto, lo primero que habría que hacer es indagar de qué está hablando. No tiene mucho sentido especular al respecto hasta que él explique qué significa ese 10%. Por lo tanto, yo diría wait and see, preguntar a ver a qué se refiere con ese 10%. En cualquier caso, todo indica que vamos caminando hacia una recesión a fines de este año, inicio del próximo. Hay que estar muy pendiente a cuáles van a ser las reacciones entonces internacionales. Lo que sabemos es que el gobierno chileno no quedó indiferente a esto. Desde muy temprano, eso de las 6:30 de la mañana, hora India, ya el presidente Boric estaba reunido con el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, en contacto con el ministro de Hacienda acá en Chile, quien recordemos tenía que viajar a la India y finalmente por temas personales se queda en territorio nacional. Hay que ver también cuál va a ser la reacción de Hacienda. Anoche sacan un comunicado de alguna manera poniéndole paños fríos a esta situación. Dicen, el cobre queda fuera. Sí. Es lo más importante en este minuto. Ahora veamos cuáles van a ser las repercusiones. Hay temas importantes como, por ejemplo, lo que pasa en las bolsas de valores. Cómo va a reaccionar también. Ya cayeron en Asia, están cayendo en Europa, sobre todo aquellas empresas que negocian con Estados Unidos. Automotoras europeas, por ejemplo, alemanas, francesas, están cayendo en sus valores. Porque a los vehículos se les sube a todos parejo. Un 25%. Un 25% parejo. A todos los vehículos extranjeros. Oye, y un último punto, perdón. Hay 6 países que no están en esta lista.
México y Canadá, porque tienen su negociación propia ahí en el tema migratorio, el tema del fentanilo, en fin, pero tampoco sumó Rusia, Cuba, Corea del Norte y Bielorrusia. Y estos últimos 4 países, se ha explicado desde Estados Unidos, es porque ya tienen sus propias sanciones. Y por lo tanto no se les sanciona adicionalmente en la lógica de bloqueo Trump. En alguno de esos casos. Hay que tener un poco de atención en los países más pobres. Eso te iba a decir, ayer Osvaldo Rosales nos decía el que encabeza la lista de mayor aumento es Lesoto. Y después aparecían otros países con indicadores de pobreza gigantes y ahí la pregunta es ¿por qué? ¿De dónde? ¿De dónde se hace? Estados Unidos quiere ganar más terreno ahí, a lo mejor empobreciéndolos más, es parte de las teorías. Sí, vamos a estar en un ratito más desde la India, donde este tema ha marcado esta tercera jornada de visita oficial del presidente Gabriel Boric y su delegación. Ha hablado entre otros la SOFOFA, también están los dirigentes de la industria de la fruta, así que Paulina García nos va a contar de eso también. Benjamín Quinteros, gracias por venir. Buen día. Buen día. Días.